Muy buen día, hoy es 8 de abril del 2021 y para mí es una bendición poder compartir la reflexión del día de hoy y como siempre invitándolos a que puedan leer los textos con los cuales nos estamos apoyando y que puedan abrir su Biblia en Hechos 3, 12 al 19, el Salmo 4, Primera 3 del 1 al 7 y Lucas 24 del 36 al 48. Es una lectura realmente muy apasionante de aquellos caminantes que van a Emaús. Tomaremos un tiempo para poder seguir orando por aquellas personas que siguen y están pasando por momentos complicados. Parte de la experiencia humana de la propia vida es aceptar, es enfrentar la muerte como un hecho muy doloroso. Y esto no excluye a los seguidores de Jesús, a sus propios discípulos. Su maestro, su rabí, había muerto y ellos tuvieron que enfrentar la misma muerte de aquel que había dicho que era la resurrección y la vida, de aquel maestro que les había compartido todas aquellas parábolas para luego ellos enfrentar ese proceso, posteriormente entender la resurrección como esa parte importante de su propia vida. Fue angustiante realidad la muerte de Jesús, la cual todas y todos de una u otra manera fueron testigos y ellos tuvieron que ser convencidos de esa resurrección, como lo vimos con las mujeres y luego como lo vimos con Tomás. El texto de Lucas 24 al 35 al 48 empieza un poquito antes de la historia con aquellos personajes que van camino a Emaús. Ellos se encontraban en Jerusalén con su maestro y ellos honestamente salen a un lugar llamado Emaús, a un poblado que está aproximadamente a unos 12 kilómetros de Jerusalén y van en camino. Pues el proyecto de Jesús había fracasado. Él les había prometido que iba a restaurar un reino, que iba a cambiar los corazones, las formas de pensar, y esto no había sucedido. Al parecer son como dos personajes aquí, pero la verdad es como nos cuenta el texto, nos narra el texto como si fuera la mitad de todos aquellos que seguían a Jesús. O sea, estos se escapan de ahora de una incredulidad, pero Jesús les sale al encuentro, al camino, y él empieza a tener un diálogo con ellos, los empieza a acompañar y después parte el pan con ellos y ellos utilizan una frase: ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. La aparición de Jesús a los discípulos en el camino hacia Emaús es la escena característica que Lucas está narrando. La aparición a Simón se da de una forma directa en cierta manera o indirecta para los discípulos que van a Emaús, el encuentro con aquel que ya había sido resucitado. Es importante poder hablar de este contexto el cual ocurre porque la decepción de estos personajes que van caminando a Emaús es una condición triste, de desolación. Jerusalén, recordando que era el lugar de paz, el lugar donde se prometía la restauración, pero que ahora hay muerte, que ahora hay un conflicto ahí y se van a un lugar Emaús, que quieren decir un lugar de descanso o un lugar donde hay aguas termales. La verdad es de que hay una experiencia de estos discípulos buscando una alternativa de vida, quieren salir de esa situación precaria en la que se encuentran, pero el camino es complicado. Así es de que tenemos que interpretar este texto desde la experiencia de sí, desde los discípulos, pero también de la nuestra propia, desde una dinámica teológica, psicológica.
Los temas que se tendrán en cuenta, aquí lo voy a intentar hacer de una manera general, ya después o en otros momentos lo abordaremos, desde el relato de esa pasión de aquel que se adelanta, que deja aquí en esta tierra a estos que habían puesto su mirada y su confianza en él, lo que pasó en su muerte, el testimonio de mujeres que habían visto a los ángeles. También va a ser importante considerar que en el camino a Emaús los discípulos tienen una acción y un diálogo con este Jesús. Antes no quiero decir que ese camino voy a considerarlo como parte del duelo. Todos hemos perdido a alguien, hemos perdido o algo, hemos perdido cabello, hemos perdido algunas propiedades, hemos perdido la piel tan suave, hemos perdido músculo y así un montonal de cosas, y pues realmente nos duele. Y esto así pasa en mayor dimensidad cuando alguien, un ser amado, se nos va. Y esto nos duele porque, así como lo digo, amamos las cosas, amamos lo que tenemos o quién somos. La primera parte del proceso del duelo es la negación. Los discípulos niegan la pérdida del maestro, y lo vemos en el hecho de negar o cuando no aceptan la pérdida del ser querido. No es fácil aceptar la pérdida o los problemas que muchas veces nos ahogan. Cuando van por el camino, estos discípulos o estos caminantes no pueden reconocer a Jesús. Dice así el texto. Y ellos más adelante hacen una pregunta: ¿no ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos hablaba en el camino y nos iba explicando las escrituras? Siempre hay una negación de que las personas ya se nos adelantaron, ya se fueron. Y es algo donde tenemos nosotros ahora que convivir con ello. Ellos, en estos caminantes, tienen un diálogo con este Jesús, el resucitado ya, y están molestos. Hay una ira como parte del proceso del camino hacia la resurrección o el duelo. Al decirle a Jesús: ¿eres tú el único que no sabe qué es lo que pasó en Jerusalén? ¿No estás enterado? ¿O qué pasa? Esta es una expresión propia de un momento de enojo, de cólera, con Jesús mismo, porque ellos habían puesto su confianza en él. También quiero poner el que le vamos a llamar como el regateo o el pacto, que también es parte del duelo, que tiene que ver con la negociación. Empiezan a tener un diálogo con este personaje que los va a acompañar, que es este Jesús, pero ellos no quieren aceptarlo y le dicen: quédate con nosotros porque atardece y el día ya se está declinando. Hay una invitación o sí, ya lo dejo ir, o no, mejor lo retengo. Parece ser que así estamos en esa discusión con nosotros mismos, con nuestra propia conciencia, porque llega el momento en que echamos raíces en nuestra negociación. ¿A qué me refiero con eso? Que no queremos perder cosas, no queremos que se nos caiga el cabello jamás, no queremos envejecer, no queremos que parta un ser querido y un ser amado. Por eso siempre hay esa negociación. Así es de que algo que también sucede con estos caminantes de Emaús, que tiene que ver con la depresión. Desde el comienzo de la narración es cuando vamos a ver, estaban entristecidos, dice, estaban en una lucha interna por aceptar la realidad de esta pérdida de su Señor y encontrar una nueva identidad y construir la vida con esa pérdida. Recuerdo un fragmento del libro del profeta de Gibran Jalí, que dice que el tejedor hace la prenda, hace el pedazo de hilo y le pone diferentes tipos de hilo, pero llega el momento en que uno se desgarra y muchas veces hay que aprender a cambiar toda la pieza.
Esto es aprender a convivir con lo que hemos perdido, aprender a hacer una nueva vida o tener nuevo propósito. Esto no fue la excepción de aquellas personas que en ese momento se encontraban tristes, decepcionadas, que vivían en una soledad profunda, ya que ellos buscaban vivir en una situación de cambio, de transformación, pero era muy grande su dolor. Solamente aquel que ha vivido la tristeza, la desesperanza, la decepción y la frustración, podrá entender que en ese momento no se encuentra el sentido. Pero viene la siguiente etapa que tiene que ver con la aceptación. En ese caminar que van a Emaús buscando un nuevo horizonte, la aceptación se da cuando la persona está preparada para asumir la pérdida del ser querido, del ser amado. Y ahora nos hemos dado cuenta en esta pandemia que cualquiera de nosotros, sin excepción, no tenemos asegurado que vamos a durar muchos años. Y entonces tenemos que reconocer también que somos personas finitas y que nosotros tenemos esta vida y que podemos trabajarlo en nuestras obras. Esto es dándole un sentido y un proyecto de vida cuando nosotros aceptamos el dolor que empieza a transformarse en aceptación o en reconocimiento, como a estos caminantes que dice el texto que se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y ellos dicen, es verdad, el Señor Jesús, el Señor ha resucitado. Jesús sabe perfectamente en qué momento acompañar y en qué momento se tiene que marchar. Pero cuando estás en él, sabe que hay un compromiso pastoral, y el día de hoy tiene que ver ante esta situación en que estamos viviendo y con tantas pérdidas que hemos tenido. Pone el día de hoy una propuesta pastoral, una perspectiva del acompañamiento desde este Jesús y con estos personajes. Primero quiero que veamos que lean por favor desde el 13 hasta el 48, que Jesús les daba fuerzas cuando estaba en vida, cuando hablaba, pero cada uno de nosotros al escuchar y al tener a nuestros seres queridos tenemos una expectativa de ellos, y cada uno cuando los miramos, cuando los escuchamos, empezamos a tener nuestro propio imaginario de lo que nosotros quisiéramos obtener con ellos. Así es de que ellos también vivían en ese plano, en ese terreno de estar especulando o tener una expectativa de Jesús. Y así en todos los discípulos y a nosotros nos pasa. Pero también quiero decirles que el intentar cubrir las expectativas de otro nos hace en cierta manera esclavos del otro. Pero bueno, eso yo espero que lo hablemos más adelante. Jesús, la invitación de este Jesús, al estar caminando con los caminantes de Emaús y al aparecerse a las mujeres y al aparecerse a sus discípulos, tiene una mirada acogida que nace desde el corazón, una mirada profunda desde lo interior de su propio ser de Jesús. ¿Por qué esto? Porque Jesús sabe la práctica del acompañamiento. Es observar los movimientos sin prejuicios y ser cuidadosos. Es ir con alguien, hacer compañía, estar presente, tomar parte y participar en el sentimiento del otro. Esto es dolerse también, no solamente de la pérdida de ese ser amado, sino dolerse del dolor de esa persona que se está acompañando. Quisiera decirlo que la propuesta de Jesús es el acompañamiento como un argumento de arte o artístico, creativo, de compartir lo aprendido de la acción o de lo cotidiano. Esto es que todos hemos pasado por momentos difíciles y es momento de ser sensibles ante la otra persona. Jesús descubre quiénes eran y ellos a su vez en esa reciprocidad descubren que era su maestro. Así es de que el acompañamiento exige estar capacitados, estar dispuestos a formarse, a ser parte del otro, a hacerse el otro la otra, para poder trabajar en una visión de
clarificar la mente, el corazón de la otra persona y del uno propio. Quiero terminando con esta propuesta de Jesús, cómo es que Jesús los acompaña, pero he hablado del camino del duelo. Jesús los acompaña desde la cuestión geográfica, primera instancia. O sea, no nada más es una cuestión de, sí, voy a orar por ti, aunque la oración es muy buena y tiene poder, pero en esta propuesta es estar ahí cerca, caminando desde el hospital hasta su casa, de su casa al médico, de su casa al psicólogo, de su casa a donde tenga que ir, pues trabajar con un itinerario espiritual para que el herido se convierta en sanador, o sea, el sanador sea herido y uno verse también de esa manera. Tener el argumento de fe y de mucho amor. También intentar en ese proceso de acompañamiento de este Jesús entenderse como frágil, como débil, pero fortalecido en la esperanza y con una mirada tierna, con un acompañamiento desde la ternura. Y solamente quiero terminar con parte de este texto, cuando Jesús dice, ¿tienen aquí algo de comer? Esta parte de Jesús que no se lo invitando, se lo sigue inculcando, se lo sigue diciendo a la vida comunitaria. ¿Qué tenemos para compartir? La mesa sirve para esto. La mesa es un espacio terapéutico donde hay comida para todos, donde todos van a alcanzar, donde precisamente nos une el alimento y donde podemos compartir las experiencias, donde nadie nos va a señalar, donde nadie nos va a culpar, donde no va a haber ahí quien nos esté recriminando porque sí hicimos o porque no hicimos. Es expresar los sentimientos de una manera libre a través de la comida y ayudarnos a recobrar nuestra estabilidad emocional. Así es de que el día de hoy la invitación realmente es poder inventar un camino de Emaús como un proceso de duelo y encontrarnos siempre con ese peregrino que sale en el camino, este Jesús que también sale al encuentro por cada una y por cada uno de nosotros. Así es de que la mejor clínica para el duelo es encontrarse con el resucitado, es amar y expresar con el que nos encontramos todo el cariño que le tenemos. Esto es para aquellos vivos, hacerlo todo en vida. Así es de que poder invitar a que lo que diría el poeta Amado Nervo, todo en vida, y vida no le vamos a quedar a deber nada. Vida, estamos en paz. Dios, amor, nos bendiga.